Eterno. Conduce Juan Marcelo Cuenca. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Chaco Boreal. Iniciamos una emisión más de Paraguay Eterno por las ondas de la 1330 AM este sábado 22 de agosto del año 2015. Antes que nada le quiero felicitar a mi hermana Estela Maris Cuenca, que hoy cumple años. Muchas felicidades, querida hermana. Y bueno, hoy estoy gustoso de acompañarles nuevamente como todos los fines de semana, sea sábado o domingo, para contarles más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. En la emisión de hoy tenemos un invitado especial proveniente de La Pampa, Argentina, oriundo de La Pampa, Argentina. Él es el ingeniero Leonardo Castañino, invitado también a Paraguay Eterno TV. Vamos a poder verlo mañana en un programa especial dedicado a lo que sería la cuestión argentina y las consecuencias posteriores que conformaron lo que fue la Triple Alianza contra el Paraguay. Quiero entonces presentar y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Muy buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Gracias por el recibimiento que tuve, por todo lo... Un gusto realmente contar contigo y tener la oportunidad de conocernos, de encontrarnos acá en Asunción. Fortuitamente, o mejor dicho, coincidentemente, viniste en estos días y con un previo aviso, ¿verdad? Ya sabíamos que tuvimos comunicación previamente para saber sobre tu venida, entonces pudimos grabar también en televisión. Claro. Algo sobre lo que muchos sabés, que es la política interna argentina del siglo XIX, justamente en tus libros lo describís muy bien y lo analizás de una manera bastante interesante también. Aparte, lo que es tu reflexión y tu investigación sobre Juan Manuel de Rosas, que yo considero muy importante. Así que, por supuesto, creo que fue más que grata tu presencia en Paraguay. Así que bienvenido a Paraguay Eterno Radio, Leonardo. Bueno, te agradezco el recibimiento, la oportunidad también de hacer conocer un poco otro matiz, digamos, de la historia. Yo, tanto en la charla que vi en el Cabildo como en el programa, claro, me parecía más lógico, más que hacer el relato en sí de los episodios de la guerra, más vale analizar cuáles fueron las causas, porque en definitiva, los episodios en sí es historia pura que ustedes probablemente lo sepan igual o mejor que yo. En cambio, con respecto a las causas, puede haber distintos matices o enfoques de ver las cosas. Y entonces me pareció importante tocar esos temas, ¿no? Así mismo. Aparte, quiero agregar que Leonardo es director y quien maneja la editora La Gaceta Federal, además de difundir la historia argentina a través de la página web www.gacetafederal.com. Es un difusor también de su historia. Digamos que hay acá mucho parecido con lo que es Paraguay Eterno, que también tenemos en radio y televisión, de un espacio en radio también en Argentina. Y por supuesto lo importante, la edición del libro, la investigación, el trabajo que hace, que yo considero muy importante. Rápidamente queda un ejemplo nomás, que empezando a leer uno de sus libros que habla sobre Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Me topé con una figura que yo no conocía realmente a profundidad, bastante interesante. ¿Quién fue Juan Manuel de Rosas para la Argentina? ¿Cuál fue el aporte a la historia argentina, historia política y administrativa propia del Estado también? Y quién le brindó cierta identidad también a la nacionalidad argentina. Ese fue Juan Manuel de Rosas. Todavía no terminé ese libro, estoy apenas empezando, pero ya me llamó la atención mucho. Y bueno, me gustaría hoy, esta tarde que tenemos un corto tiempo, había cuenta que después tenemos otro invitado, una invitada especial que después voy a decir, ¿verdad?, a la audiencia. Yo quiero... Y mañana también en la televisión a partir de las 10 horas vamos a tener una hora contigo, Leonardo. Entonces, para no desaprovechar este momento, justamente es que yo quiero... tocar el tema que vos manejas muy bien, que es justamente lo que fue el aporte de Juan Manuel Rosas y todo lo que fue esa política regional argentina en su momento. Tenemos acá un invitado improvisto acá, que viene vestido de estanciero. O sea, no es que viene vestido de estanciero, sino es luego de estanciero. Un gran hacendado. Muy buenas tardes, Renato Angulo.
Hola Marcelo, realmente me tomé el atrevimiento de venir a la radio. Cuando me enteré que estaba Leonardo por acá también quería pasar para saludarlo. Justamente estoy viajando al campo, hay una linda hacienda hacia el sur y bueno, por lo menos para compartir un ratito con tu audiencia de Paraguay Eterno y también con Leonardo y contigo, que siempre es un honor. Gracias Renato por tus palabras y por venir a saludar un ratito acá. Y bueno, aprovechando tu presencia también, Renato, quiero que nos cuentes un poco cómo fue la conferencia realizada por el amigo Leonardo el jueves pasado en el Cabildo. La verdad que fue una charla muy amena. Antes de que inicie estábamos hablando con Leonardo de cómo lo iban a tomar nosotros a Rosa, ¿verdad? Porque prácticamente lo que empezamos a leer un poquito de historia, a discutir, siempre le solemos tener una suerte de animadversión, ¿verdad? No quiso reconocer la independencia, era un tirano. Y a mí me pasó justamente este año que me empezó a llamar la atención Rosa y empecé a estudiar y no me cerraban muchas ideas y al contrario, si es que San Martín de repente se sintió que su legado continuaba con él, me hizo también parar un poquito la oreja. Y creo que más que defender la autonomía de lo que sería la Confederación Argentina, defendió la autonomía de todo el Río de la Plata de América del Sur, ¿verdad? Y bueno, si te pones en sus zapatos es fácil también entender de por qué tenía una u otra actitud para el Paraguay. Y finalmente la acogida de la charla de Leonardo fue muy buena. La recepción también generó un amplio debate. Le hicieron unas preguntas también que él pudo contestar sin problema y nos quedamos compartiendo casi una hora y cuarto más después de terminar la charla. Excelente. ¿Qué te pareció, Leonardo, vos, la receptividad del público? Sí, estuvo bien, porque aparte gente, o sea, no era un público, era un público que conocía del tema, que viste las preguntas que hacían eran bien incisivas, bien, se notaba que conocían bien el tema, ¿no? La verdad que estuvo lindo. Así es, Marcelo, vos sabés que hubo inclusive algunos extranjeros, había mexicanos, un argentino, y hicieron mucho hincapié, ¿verdad? En qué queda después de la guerra y pues sobre todo algo que ya discutimos mucho acá, pero nunca en la profundidad. Creo que Leonardo también nos va a dar un buen pincelazo, es cuál es la participación de Inglaterra en la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Sí, realmente ese punto que también lo tocamos en la televisión, que va justamente a emitirse mañana en Paraguay TV, por Paraguay TV. Hablamos de la participación inglesa en la guerra, que muchas veces se trata, digamos, de alguna manera de soscavar, pero vemos como en su libro toca de una manera muy incisiva e importante, y no haciendo novela, eso es lo importante. Sobre el punto, Marcelo, vos sabés que cuando hablé con él, en una cena con Eduardo Nakayama, yo era muy cerrado en la idea, igual que Edu, de que tal vez que meter a Inglaterra dentro de la guerra era prácticamente forzarla. Más que fantasía era forzarla, pero empecé a leer el libro de él y después a la conversación dije, bueno, voy a renunciar a los preconceptos que tengo yo y me voy a abrir a la posibilidad y no te puedo concluir nada, pero empiezo a encontrar ciertos puntos, empiezo a ver cosas que no veía y lo que resta del año a empezar a investigar sobre ese tema. Leonardo vino a cambiarnos un poquito el cierto punto de vista sobre ese tema, porque a mí también me pasó lo mismo cuando empecé a leer el libro sobre Juan Manuel de Rosas. Empecé a... Claro, le vine a mover los cimientos. Vos sabés que lo bueno que tiene que tener una persona que hace historia, y como dijimos siempre, no estar con los vicios de los historiadores o no ceñirnos en la historia oficial, de repente también renunciar a las propias ideas que tenemos nosotros y evaluar lo que nos vienen planteando con todo el rigor, ya sea científico o por lo menos con el ánimo de poner a prueba lo que se está diciendo, ¿verdad? No rechazarlo directamente porque no nos gusta o porque no habíamos encontrado otra alternativa. Y realmente eso me deja Leonardo a mí y eternamente agradecido, ¿verdad? Claro, yo te digo, yo empecé a estudiar y escribir sobre Rosas. Después también empecé a hacer sobre Artigas. Y para mí hasta ese momento, Gaspar Rodríguez de Francia era el tirano perpetuo de Paraguay, ¿viste? El sanguinario, qué sé yo. Cuando empecé a ver la relación que había entre Rosas, Artigas y Gaspar Rodríguez de Francia, digo, no, esto no es la historia que nos habían contado en todos lados. Con respecto a San Martín, que vos dijiste,
San Martín no se conocieron personalmente con Rosas, sino se intercambiaron cartas y San Martín lo apoyó totalmente y lo siguió apoyando después, hasta su muerte. Y en el caso de Francia, bueno, yo lo comenté el otro día en la charla, para mí la línea federal, digamos, el primer federalista fue Gaspar Rodríguez de Francia, después le siguió Artigas y Rosas, y hay muchos. Y recién veníamos hablando con Marcelo, que en realidad la animaversión contra Rosas, en definitiva, además de que pienso que no entendieron bien cuáles fueron las verdaderas causas de por qué le negaba el reconocimiento, tampoco es una cosa tan grave, no es que que la vino a sojuzgar o no vino con las armas a Paraguay, simplemente no le reconoció la independencia, la separación, y le dijo que se la podía reconocer después, y le dijo que no le convenía porque después se iban a debilitar ambos y atacar los brasileños, en fin, que fue lo que realmente pasó, ¿no? Imagínate, Renato y Leonardo, esta reflexión la hacemos casi más de 150 años después de esos hechos. Por supuesto que ya tenemos un panorama completo sobre lo ocurrido posteriormente en la región y podemos decir, no era así como pensamos, ¿verdad? O como a primera vista creíamos que Rosas decir, no, independencia del Paraguay, no. Era una negación a la propia identidad paraguaya, porque no era así, porque por otros hechos él demostró que respetaba esa autonomía también. Así mismo, ¿verdad? Y finalmente hay que recordar algo, el presidente Rosas era el presidente de la Confederación Argentina, ¿verdad? Entonces es obvio que sus actos estarían dirigidos también a la preservación de la misma, ¿verdad? No, nos guste o no, nos haya beneficiado o no, también hay que juzgarlo, o mejor dicho, estudiarlo en ese contexto. Sí, es lo que le dijo precisamente en el memorándum, que no fue público en ese momento. Le dice que él, si bien era el encargado de las relaciones exteriores, para aceptar la separación de una provincia, como él estimaba que era Paraguay, debían ponerse de acuerdo todas las provincias y que en ese momento no se podían reunir y que lo dejaba para más adelante porque estaban en guerra con los anglo-franceses y no se podían reunir para considerar el punto. Pero yo creo que la esencia de la contestación está en no debilitarse. Incluso le dice que la Confederación nunca se mete en las demás provincias. Y es cierto, la prueba está en lo que pasó con la guerra peruano-boliviana, que se negó a anexar Bolivia, que le pedían los mismos generales, y le dijo, no, mientras esté yo en el poder, eso nunca va a suceder. Esperemos que ellos se organicen y que después por propia voluntad se incorporen a la Confederación. Hay un libro escrito por Osvaldo Bergonzi llamado Los Herederos de la Espada. Este libro ahora ya está en poder del amigo Leonardo, va a poder ir a leer ya en su hogar más tranquilo. Y en ese libro el profesor Bergonzi hace ya una relación sobre estos personajes. Juan Manuel de Rosas, primeramente San Martín, Juan Manuel de Rosas, Artigas y Solano López. Esa espada sería más o menos la defensa de la unidad del Río de la Plata finalmente. Yo creo que la idea también que Leonardo nos vino a traer es esa, además de imbuirle la misma como uno de los ideólogos también, o de ese pensamiento al menos, a Rodríguez Francia. Y ese punto nosotros, acá los paraguayos, aquellos que leemos historia y muchos historiadores también, no lo observan a Francia como un partidario del federalismo. Y yo creo que sí, porque él era admirador de la Confederación Norteamericana, de cómo habían hecho armado la Confederación, era de Benjamin Franklin, y él fue el primero que le propuso en 1811 a la Junta de Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas. Por eso yo digo que él fue el primero, Artigas casi a la vez, porque ya en 1813 le propone en el Congreso de la Asamblea Constituyente de 1813 en Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas a Buenos Aires. O sea, no le propone porque no lo dejan entrar, pero las instrucciones decían que había que hacer una confederación, que la capital debería estar fuera de Buenos Aires. Y es prácticamente coincidente con la Carta de Hacienda de Figueroa,
donde Rosas le dice, para hacer una constitución, primero las provincias tienen que organizarse y después la constitución los va a representar unidos. Y además habría que fundar una nueva ciudad que no pertenezca a ningún estado, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron una nueva ciudad, Washington, que no depende de que no pertenece a ningún estado. O sea que por eso yo lo relaciono esa línea. Claro, ese análisis yo creo que, o sea, por lo menos yo es la primera vez que lo leo de esa manera, ¿verdad? Esa lectura en ese sentido. Renato, ¿qué opinas al respecto sobre lo que dice Leonardo del federalismo y Francia? Mira, el federalismo, yo creo que Francia al tener las ideas de que cada provincia, en este caso en el país, debía tener un puerto autónomo, debía regirse por sus propias leyes, coincide mucho con el pensamiento federal que repetiría Estados Unidos, posteriormente México, que probablemente lo estelaría Argentina un minuto, o sea, no un minuto, sino casi un periodo. En ese sentido, en Francia comparte filosóficamente esos mismos principios, ¿verdad? Y en que, si te remontas, como Leonardo bien lo dijo, en las Artigas, lo que serían las instrucciones del año 13. Sí. Sí, prácticamente los tres proponen aproximadamente lo mismo. Rosas hizo el Pacto Federal de 1831, donde se unieron Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y después pidió que se vayan uniendo las demás provincias que se fueron adhiriendo. Y Artigas también, porque Artigas, cuando Artigas estaba en la banda oriental, pero después provincias que se rebelaban contra Buenos Aires le pedían la protección a Artigas. Entonces hicieron la Liga de Pueblos Libres, que era Montevideo, la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Incluso fundaron una nueva ciudad que se llamaba Purificación, que está ahí cerca de lo que actualmente es Paysandú. Y en 1815 declararon la independencia en el Congreso de Arroyo de la China, que es un pueblo que se llama Concepción del Uruguay, que queda en Entre Ríos. Y ahí se reunieron y declararon la independencia. Al punto que también habíamos conversado con Leonardo, que todo este movimiento generó serios problemas para la corona portuguesa en el estado Río Grande do Sul, porque el gaucho es el gaúcho, y estas personas y habitantes de este estado se sentían más rioplatenses que parte del imperio de los ingenios azucareros, esclavistas, mineros, de lo que era Brasil. Y empezó un germen como queriendo Río Grande sesionarse. Y empezó a ser un grave problema para Río de Janeiro, al punto que después decidiría intervenir directamente en este sector, ¿verdad? Y en años más se daría la guerra argentino-brasilera. Incluso cuando hubo esa revolución, le pidieron a Rosas que los auxilie, y Rosas les dijo, no, sepárense y después únanse a la Confederación. O sea que hasta eso, ¿no? Rosas no ingería, no tenía injerencia en otros países vecinos. Sí, cuando ocurre la revolución de los farrapos, que lo hacen los hacendados, los dueños de estancias, en 1835, la idea era hacer un gran país, un nuevo país, que sería Río Grande, Uruguay y Entre Ríos, y hubo tentativas, según algunos autores, de federar también al Paraguay a ese nuevo país, ¿verdad? Claro que no creo que haya tenido buen eco en el doctor Francia, pero de que hubo intenciones de generar un tercer frente, un estado tapón bastante considerable en esa parte de la Mesopotamia, que sería Entre Ríos. Ya fue una idea interesante en aquellos momentos. Es que Artigas, hay mucha documentación de Artigas que le manda a Francia y le sugiere o le pide o le dice de hacer una confederación o de unirse. Francia era muy desconfiado, y yo leyendo los documentos decía, claro, todo muy lindo, pero ¿viste? Pero no me uno, porque desconfiaba, decía que era un hombre de abajo, Artigas. Él lo veía como un tipo de Buenos Aires. Tanto así que con todos mismo con Pancho Ramírez no lo podía ni ver, ¿viste? Porque cuando Artigas se exilia en Paraguay,
Pancho Ramírez le exige le pide y después le quiere exigir que se lo devuelva. Que se lo devuelva. No solamente no le dejó entrar a los que le mandaba a pedir, a los emisarios, sino que incluso no sé si no le fusiló a alguno como para demostrarle que No estaba jodiendo. para que lo entienda de una vez, ¿viste? Lo mismo que Bonpland. No, yo no sé la versión que ustedes tienen de Bonpland, pero para mí Bonpland, que era andaba buscando yuyo en toda Sudamérica, pero en realidad era un espía. Yo lo interpreto así. Ramírez, cuando le pide a Francia que le devuelva a Artigas, lo manda a Bonpland que vaya a ver los yerbatales ahí de Posada y qué sé yo. Y Francia, bueno, habrá aguantado unos meses y ha dicho, muchachos, vayan y tráiganlo al francés con frasquito y todo, lo tuvo 20 años acá, ¿viste? Sí, la verdad que la opción que más se maneja acá, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de Bonpland, siempre primero de que era un estudioso, un naturalista. Sí. Cuando los Carbán seguía, salta la información de que Francia lo había acusado justamente de espía y fue la primera vez en tangente que Paraguay actuaba directamente en territorio de lo que hoy es Misión Argentina, que Francia lo consideraba suyo, porque él fue capturado del río Paraná para abajo. Lo que Pero claro. Lo mismo que Darwin. Darwin, viste, muy doctor, todo, pero era un espía. Cuando Rosas hizo la campaña del desierto, Darwin lo fue a visitar. Después tomaron Malvinas, viste. Hay muchas coincidencias. Sí, creo que los agentes británicos no siempre se disfrazaban de Sherlock Holmes, ¿verdad? Era más fácil mandar... Comerciantes, claro. Y otra cuestión con Artigas y Francia, que estábamos uniéndonos. Yo creo que si es que Francia le dio el asilo, porque se podría hablar del primer asilo político de América, y respetó su autonomía, si bien lo confinó a Curubatú, que en ese entonces era un pueblo de los más alejados, pues si bien un pueblo poblado, porque era... En la época de la colonia española, era uno de los bastiones para evitar el avance portugués. Me imagino que hubo alguna correspondencia o pudo haber asimilado también parte de los conceptos que tenía Artigas. Sí, es que yo creo que tenían ideas muy parecidas. Incluso hay algunos discuten a ver quién de los dos fue el primero que se le ocurrió a la Confederación y todo. Yo creo que fue Francia, por esa nota que hay a la Junta en 1811. Artigas casi al mismo tiempo también empezó con el tema de la Confederación, ¿no? Y para volver un poquito a Rosas, ¿cómo empieza esta guerra de la Confederación Argentina primero contra los franceses y después contra los ingleses, ¿verdad? Entiendo que todo empieza, o el punto cero sería en 1828, cuando se hace el pacto de paz entre Argentina y Brasil recientemente independizado en la guerra argentino-brasilera de esa época, y Inglaterra se queda... entre las condiciones del pacto era formar un nuevo país que era Uruguay, ¿verdad? Y queda como garante. Claro, Inglaterra siempre hizo o de beligerante o de árbitro o de supuesto amigo, pero siempre sacaba ventaja para él o dividía, en fin. Y con los franceses empezó específicamente porque agarraron a un francés que le ¿cómo es? Mandaba mapas a Santa Cruz, que estaba en guerra con Rosas. Rosas se lo mete preso y ahí empieza el conflicto. Como siempre, el marinero herido. Agarran a un comerciante, como pasó en Centroamérica también. A un panadero, no sé, le comieron unas tortas y fueron y le bombardearon todo el puerto de Venezuela. Y acá creo que pasó lo mismo. Bueno, la cuestión Cansac. Sí, Cansac. Y bueno, Brasil también tuvo el mismo problema, ¿verdad? La cuestión Christie, cuando unos marineros ingleses se habían embriagado en la barra de Tijuca, un policía lo mete preso y luego Inglaterra toma represalia contra Brasil en 1862, capturando sus buques que traían esclavos primero y luego buques mercantes, ¿verdad? Que habían considerado una afrenta total a su soberanía y se habían quedado con la sangre en los ojos a nivel internacional después de eso. Yo creo que la raíz del conflicto con Inglaterra y Francia empezó porque Rosas hizo
la ley de aduana de 1835 que favorecía a las provincias del interior. Empezó a cobrar aranceles, diferenciados, etc. Entonces a las provincias del interior las favorecía menos a algunas provincias de la Mesopotamia que eran exportadoras de materias primas, de ganado, de cuero y eso. Fue, por ejemplo, el caso de Urquiza. Además le puso una restricción al oro. La navegación no era libre por el río, sino que había, no sé, un sistema de vales, o sea, le cobraban al que transportaba y cuando entregaba la mercadería le firmaban el vale y se lo devolvían, un sistema así era. Y Inglaterra no aceptaba eso, ni Brasil ni nada. Brasil quería la libre navegación de los ríos para ir a Mato Grosso y Inglaterra para comerciar. Y Rosas, que era muy respetuoso de la ley, por eso yo en el libro lo llamo La Ley y el Orden, dice, no, yo respeto lo de el pacto de 1826, la nación más favorecida y todo, pero el río es mío y ustedes no van a pasar. Le puso unas cadenas envueltas obligado, los cañoneó, pasaron, pero fueron y remontaron el río hasta Corrientes y volvieron, tardaron un año. Cuando volvían desde la costa lo siguió cañoneando con artillería volante y al cabo de un año, cuando vieron que no les convenía el comercio a un costo tan alto, porque incluso lo hundieron varios barcos, se los prendieron fuego, tuvieron que llegar a un arreglo, y no solamente un arreglo, sino que hasta desagraviaron el pabellón nacional con 21 cañonazos por parte de la flota inglesa. Por eso yo creo que él respetaba la ley, pero era muy duro. Incluso después si querés busco, pero cuando le rechaza la independencia a López, A Carlos Antonio. A Carlos Antonio López, le dice precisamente, le hace referencia a los ingleses que están en territorio y que tienen privilegios, más privilegios que los nacionales. No sé si querés te busco, después en un minuto te leo Dice que por el contrario, incorporándose a la Confederación, formaría una grande nación que impondría respeto a los extranjeros, que la Confederación era muy bueno y que el gobierno de Buenos Aires no se metía en los gobiernos de las provincias confederadas. Dice que los extranjeros establecidos en el país no se les puede decir nada ni hacerles cosa alguna cuando luego reclaman los ministros o cónsules de su nación, de suerte que quieren gozar de mayores ventajas y prerrogativas que las nacionales. Dice que él no reconocía ni desconocía la independencia y que hacía votos para su felicidad y para que Dios lo conserve sin admitir extranjeros, que son malas langostas, que en su felicidad consistía en tener súbditos de una sola religión, cuando en Buenos Aires tiene la desgracia de verse lleno de templos protestantes, grandes daños que hicieron los anteriores salvajes unitarios, haciendo tratado con ingleses y que ahora no se podía remediar. Por eso él decía, los tratados mal que hicieron con los ingleses yo los voy a respetar, pero no me van a hacer torcer el brazo en otras cosas, como la libre navegación de los ríos. Vos sabés, Renato, y justamente la figura de Juan Manuel de Rosas, yo de repente, le estaba diciendo a Leonardo cuando veníamos, sin todavía leer mucho sobre el mismo, estoy haciendo una analogía con lo que fue el Doctor Francia para nosotros de repente en cierta parte, porque le está formando ya la identidad nacional argentina, creo yo, ¿verdad? Rápidamente. No obstante, después fue quitado por la fuerza porteña, ¿verdad? Fuerza ideológica internacional porteña, coaligada también con otros intereses. Claro, porque había dos bandos, claramente, incluso filosóficos, yo lo dije el otro día, los federales eran los nacionales, el folclore, la patria, la tradición.
En cambio, los unitarios era el iluminismo francés, el ateísmo, la Revolución Francesa. Cuando vieron que Rosas no accedía a esas ideas, se exiliaron todos en Montevideo o en Bolivia o en Chile. El mismo Sarmiento estuvo en Chile, incluso hasta renunció a la ciudadanía argentina. Bueno, todos ellos hicieron una guerra constante contra Rosas, unido con los ingleses, con los franceses o con los portugueses. En Caseros todo ese conjunto alcanzó a redondear toda la cosa para sacarlo a Rosas. Urquiza cobró 400.000 patacones, los brasileños mandaron tropas y la flota. Los unitarios también participaron. Sarmiento participó en Caseros con un traje de uniforme y con uniforme francés. Por eso que cuando Juan Bautista Alberdi se opone a la guerra de Paraguay y lo acusan de paraguayado, le dice: yo por lo menos no participé en mi patria contra un gobierno establecido y vestido con uniforme extranjero. No, realmente tu aporte fue muy grande estos días, Leonardo. Yo te quiero agradecer una vez más. Mismo Renato también expuso acá la repercusión que se tuvo en la conferencia del jueves pasado en el Cabildo con la Asociación Cultural Manduaná. Así que yo celebro muchísimo tu venida, espero que no sea la última vez que nos veamos y bueno, ya despidiéndonos también, te agradezco, Renato, por esta visita inesperada. Disculpame por haber sido un intruso hoy, Marcelo, pero sé que suelo ser bien recibido acá. Esta es tu casa, Renato, eso tenés que saber. Ingeniero Leonardo Castañino, te agradezco muchísimo una vez más. Acá nos dejas una de tus obras para que la gente pueda llamar y participar del sorteo. ¿Quién inventó el dulce de leche? Debate histórico. Esto es un cuento satírico, digamos. Sí, es humorístico, es historia con un humor o con picardía, que no solamente trata el dulce de leche, sino que lo del dulce de leche fue como una excusa para saltar a distintos temas, ¿no? Incluso de algunas comidas típicas que, por ejemplo, la milanesa napolitana, que cree que le inventaron en Milán y en Nápoles le pusieron le inventaron en un bar de Buenos Aires que se llamaba Bar Napoli, y bueno, ahí está el cuento, no lo voy a hacer para no perder el tiempo, pero claro. No, por no perder el tiempo, lo mismo que el revuelto Gramajo también tiene su historia. Acá no lo conocen, yo pregunté en restaurantes, no, pero en Buenos Aires es una comida bastante típica, ¿no? El revuelto Gramajo, y tiene una explicación histórica que la salteo ahí a San Martín, hasta de Francia hablo ahí con la excusa del dulce de leche. Entonces es imperdible también este libro de cuentos muy bueno. Un libro chico, cortito, me lo ponderaron mucho, ¿sabes quién? Las maestras, porque dice que es una forma de que los chicos se empiecen a meter en la historia. Claro, de interesar un poco. Sí. Bueno, Leonardo, una vez más, muchísimas gracias por tu venida a Paraguay Eterno TV también, que grabamos ya anteriormente el martes pasado. Va a ser emitido mañana a partir de las 10 de la mañana en Paraguay TV, con repetición a las 20 horas, donde vas a hablarnos de un poco de lo que ya nos hiciste en la introducción hoy, ¿verdad? Que es un tema apasionante y además que lo decís muy bien, lo manejás muy bien. Entonces, nuevamente mi agradecimiento, Leonardo. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por el recibimiento y bueno, espero poder volver. Esperamos tenerte pronto acá por Paraguay, Leonardo. Vamos rápidamente a una pausa y volvemos con más Paraguay Eterno. Paraguay Eterno. Analizamos el pasado para comprender el presente. Paraguay Eterno. Relatos, debates, investigación histórica. Rememoramos los acontecimientos y sus protagonistas. Paraguay Eterno. Donde los valores patrióticos que acompañaron a nuestros hombres y mujeres a lo largo de la historia se hacen eco.
Paraguay Eterno.